¿Cómo estás? Saludos de quien te habla, José Luis Martín, y bienvenido, bienvenida a esto que se llama World Media Podcast. Recuperamos el último capítulo que hemos ido conociendo a través de las voces de Proexca aquí en World Media, donde hemos ido también conociendo pues cómo es internacionalizar una empresa, cómo se da el salto al exterior, cómo muchas empresas también se fijan en Canarias, porque muchas quieren emprender su proyecto en el archipiélago. Y, como te decía, recuperamos ese último capítulo en el que charlamos con el consejero delegado ejecutivo de Proexca, Pablo Martín Carvajal. Con él hacemos un resumen de realmente cómo se trabaja en la internacionalización, los datos y detalles que hay que tener en cuenta, en qué se fijan en el exterior también para venirse a Canarias y emprender. Todo lo que quieras relacionado con la economía, con las grandes empresas, con dar el salto a otros países, lo vas a encontrar en este capítulo, extraído, como te digo, de las voces de Proexca. Así que quédate y disfruta de un nuevo contenido en World Media Podcast. Y las voces de Proexca nos llevan a hablar con Pablo Martín Carvajal, él es consejero delegado ejecutivo de Proexca. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué hay? Encantado de estar contigo. Bueno, encantados de poder hablar con Pablo Martín Carvajal, de conocer también su visión, ¿no?, de un proyecto tan importante como es Proexca y sobre todo también de todo lo que hemos ido hablando, ¿no?, en este recorrido, donde hemos tenido la oportunidad sobre todo de conocer diferentes casos de éxito. Nos han contado pues grandes historias, ¿no?, todos los protagonistas que han pasado por aquí por las voces. Y para empezar, y para usted, ¿dónde radica el éxito de aquellos que van de la mano con Proexca? Bueno, el éxito radica en la propia empresa que afronta la estrategia de internacionalización, ¿no? Que no es una estrategia fácil, porque es una estrategia cuyos resultados se consiguen en el medio plazo, no en el corto plazo, sino en el medio plazo, y hay que preparar muchas cosas dentro de la empresa para que se consiga el éxito, ¿no? Y Proexca es un apoyo a todo eso, ¿no? O sea que nosotros apoyamos a todas esas empresas que se plantean. Hombre, a veces también las formamos, ¿no?, para que se lo planteen, pero digamos que sería entonces un mix de empresa y el impulso que ofrece Proexca, ¿no? Por una parte hay empresas que lo tienen clarísimo y hacen todos los pasos necesarios para el éxito, ¿no? Y otras veces somos nosotros los que concienciamos de que hagan esos pasos para que eso ocurra también. ¿Algún caso de éxito concreto que Pablo Martín Carvajal nos quiera contar y que le haya gustado, ¿no?, de todos los que ha conocido a través de todo este tiempo en Proexca? Bueno, hay muchos casos de éxito, tanto desde la internacionalización como de la atracción de inversiones, ¿no? Si me pides casos concretos, pues en internacionalización hay empresas, por ejemplo Tirma, que es un clásico, ¿no?, pero que vende yo no sé ni en cuántos países del mundo, o bodegas de Lanzarote, por ejemplo, ¿no?, por ir también a otras islas, ¿no?, que tienen una venta exterior muy importante, o empresas como Aeroláser en el sector aeroespacial, ¿no?, con el que están haciendo inversiones para un número de empleados grandísimo, ¿no? O Arquimea, una empresa, un grupo de Madrid que se establece en Canarias, en Tenerife y en Gran Canaria, para hacer toda el I+D del grupo, ¿no? Entonces habría muchos, ¿no? Y más allá de casos concretos también podemos hablar de sectores, ¿no?, de sectores. Hace 15 años siempre aludimos al sector audiovisual, ¿no?, pero hace 15 años no había nada en Canarias en el ámbito audiovisual, y ahora hay un ecosistema, ¿no?, que posiciona a Canarias como un lugar importante dentro de la cadena de valor del sector audiovisual. Entonces, casos de éxito afortunadamente hay muchos. Sí, lo malo sería solo decir uno, pues bueno, solo hay un caso de éxito, claro, ¿no? Pero la parte buena es que, como son tantos, se puede hablar de tantos campos diferentes y de tantas experiencias, que sin duda ese es el buen recorrido de Proexca. Pero sin embargo, claro, siendo Proexca un catalizador importante, ¿no?, para que la economía canaria vaya bien, ¿cuál es el reto a, digamos, corto o medio plazo? El reto es ampliar la base de empresas exportadoras, por un lado, y seguir trabajando por la diversificación económica de Canarias, ¿no?, a través del trabajo que hace Proexca. Entonces, yo diría, en esos dos grandes ejes, que el principal reto en lo que sería la atracción de inversiones es la comunicación,
porque nos siguen viendo como un destino turístico, que está muy bien, somos un destino turístico, evidentemente, pero cuando hablamos de negocios fuera, pues cuesta más ver esa imagen, ¿no? Y yo creo que el gran reto, por decir un reto, sería la comunicación en la atracción de inversiones, la comunicación, ser capaces de transmitir que aquí en Canarias están sucediendo cosas muy interesantes desde el punto de vista de los negocios, ¿no? Y desde el punto de vista de la exportación, pues probablemente ampliar la base de empresas exportadoras. Que muchos exportadores esporádicos se conviertan en exportadores habituales. Ese podría ser otro reto importante para ampliar esa base de empresas exportadoras, ¿no? Claro, en esta tierra también siempre hemos hablado, ¿no?, de diversificar la economía, ¿no? Bastante dependientes del turismo, sin duda. La verdad que gracias al turismo, ¿no?, también tenemos una buena posición económica, pero ¿hasta qué punto se ha podido diversificar la economía desde precisamente su punto de vista gracias a Proesca, con todos estos proyectos? Bueno, en la diversificación de la economía dependen muchas instituciones y muchas competencias distintas en distintas instituciones, ¿no? No solamente de Proesca, que Proesca lo que hace es apoyar en la parte de internacionalización. Es un reto, evidentemente, la diversificación. Todavía las cifras del turismo son abrumadoramente grandes en comparación con otros sectores, pero es cierto que ya empiezan a haber otros sectores que empiezan a conseguir datos muy interesantes, ¿no? El papel de Proesca, yo creo que la diversificación va por estar en las cadenas nacionales e internacionales de valor, por el que, o sea, está en que las empresas que hay aquí presten servicios en el exterior, está porque las empresas de fuera invierten aquí, de la península o de fuera, está por esa generación de ecosistemas que se establecen así, o sea, creando nuevas empresas aquí, fortaleciendo empresas aquí y que consigan ventas en el exterior y que vengan empresas de fuera, ¿no? Y Proesca hace eso. Proesca ayuda a las empresas de aquí a que consigan contactos y prestación de servicios en el exterior y ayuda o impulsa a que las empresas de fuera se establezcan aquí. O sea que Proesca yo creo que es una herramienta fundamental para apoyar esa diversificación económica. Entonces, siendo Proesca, ¿no?, digamos, un apoyo fundamental para el resto de, digamos, elementos, ¿no?, que son necesarios para esa diversificación, ¿qué cree usted que le falta para lograr un mayor equilibrio? Sin duda sería muy difícil, ¿no?, pues restarle, ¿no?, todo el peso que tiene a la economía de Canarias, ¿no?, el turismo, pero por lo menos para tener un poco de equilibrio por si algún día de repente el turista decide ir a otro lado. Bueno, vamos a acudir de nuevo al sector audiovisual. Uh-huh. Como decía antes, en 15 años, casi 15 años no había nada. No había nada. Entonces, en 15 años las cifras son muy interesantes. Lo mismo podemos decir del sector tecnológico. El sector marítimo es un sector que está más consolidado porque los puertos canarios pues ya están consolidados desde hace tiempo. Ahora despunta el sector aeroespacial. Entonces, ¿qué pasará con el sector audiovisual dentro de otros 15 años? ¿Estamos empezando? ¿Estos 15 años es el inicio? ¿O va a seguir creciendo? ¿Qué va a pasar con el sector de animación, que de hace 10 años no había nada y ahora hay como 40 estudios? ¿Qué pasará dentro de 15 años, ¿no? Entonces yo creo que un poco seguir en esta línea que estamos desarrollando y esperar un poco a ver qué dice el tiempo, ¿no? A ver si estos 15 años, que realmente no son nada, 15 años no son nada, ¿no? No, 20 tampoco, pues si se están consolidando y esperar a esas cifras, ¿no? Si se duplican esas cifras, si en los próximos 15 años se duplican las cifras del audiovisual, se duplican las cifras del aeroespacial, se duplican las cifras del tecnológico, se duplican las cifras con África, ¿vale? Si todo eso ocurre, bueno, podemos decir que estaremos más cerca de esa diversificación económica. Cuando hablamos de internacionalización, ¿cómo pone el foco Proesca en un lugar determinado, un país determinado para visitar o para saber que ese entorno que van a trabajar va a resultar interesante para las empresas que van a dar ese salto? Bueno, cuando hablamos de la salida de las empresas al exterior, básicamente esos destinos los definimos con las empresas, ¿vale? Nosotros tenemos unos convenios con todos los sectores. Y Proesca es un soldado. Proesca hace lo que a las empresas les interesa, ¿no?
Entonces, por ejemplo, por poner por hablar de África, ¿no? Que también es un eje de desarrollo, ¿no? Oye, pues si hay 10 empresas del sector de sanidad que nos piden que quieren ir a Mauritania, pues vamos a Mauritania. Si hay 25 empresas, te digo casos reales que han sucedido estos, 25 empresas del sector de servicios portuarios que nos piden ir a Mauritania, por nombrar a Mauritania, que han habido 2 misiones este mes, pues vamos a Mauritania. Pero si el sector del vino nos pide el mercado norteamericano o el mercado japonés, ¿no? Como nos están pidiendo el mercado japonés como alternativa al mercado norteamericano por el tema de los aranceles, si nos pide nos piden el mercado japonés, pues vamos al mercado japonés, ¿no? Entonces, consultamos, hombre, por supuesto hay una parte importante que la empresa decide, pero bueno, ya conocemos las empresas, ya conocemos los sectores, ya sabemos más o menos dónde están las oportunidades, ¿no? Cuando nosotros abrimos 2 oficinas, una en Londres y otra en Berlín, es porque sabemos que también la atracción, en el caso de la atracción de inversiones, sabemos que de Alemania y de Inglaterra tenemos más potencial, ¿no? También influyen temas como la conectividad. Bueno, pues con Londres tenemos 10 vuelos diarios, es muy fácil venir a muy buenos precios, ¿no? Entonces digamos que puede ser un compendio de todo eso, ¿no? O sea que tienen una gran capacidad de adaptación, ¿no? Teniendo en cuenta que si el cliente, o en este caso, ¿no?, la empresa dice, me gustaría hacer esto, se busca, se analiza, si es posible, se lanzan a ello. Exactamente, y también proponemos, ¿no? También proponemos, por ejemplo, ahora mismo hay una misión en El Salvador, por ejemplo, ¿no? Bueno, es un compendio de la decisión de las empresas que quieren, sobre todo en consultoría turística, ¿no? Entonces, oye, las empresas están buscando nuevos destinos y nosotros, bueno, pues tenemos contactos en El Salvador que nos permiten abrir algunas puertas, ¿no? Entonces hablamos con ellos, oye, venga, hacemos en El Salvador, nos interesa. Lo mismo con Colombia, ¿no? Que también iremos a Colombia en enero con empresas de consultoría. Oye, nosotros tenemos contactos en Colombia. Y sabemos que hay una demanda de servicios para los cuales las empresas canarias están preparadas en el sector de consultoría turística, por ejemplo, ¿no? Pues venga, proponemos, vamos a Colombia, las empresas dicen que sí. Entonces, bueno, así se van definiendo las estrategias, ¿no? ¿Y cuáles son los retos a los que se enfrenta una empresa que quiere dar el salto al exterior, que se quiere internacionalizar, y cuál sería también el requisito fundamental para que pueda hacerlo? Bueno, hay un compendio de muchas cosas, ¿no? Por supuesto, la innovación es fundamental, o sea, que tengas un producto que te diferencie de otros, ¿no? Cuanto más innovadora seas, más potencial de exportación tienes, ¿no? Evidentemente también hay empresas tradicionales como, por ejemplo, el plátano, por decir uno, que también exporta sin innovar a lo mejor tanto, ¿no? Pero sí, la innovación, la formación en temas relacionados con el comercio exterior, ¿no? La financiación también, porque la financiación, todo esto es caro y como los resultados no se consiguen en el corto plazo, sino en el medio plazo, hay que aguantar 2-3 años, ¿no? Entonces, entre innovación, formación y financiación, yo creo que ahí están las claves, ¿no? Después en Canarias tenemos algunas dificultades desde el punto de vista del movimiento de mercancías, ¿no? Por la complejidad de la logística, y eso también es un reto, evidentemente, en lo que se refiere a producto, no tanto a servicio. Entonces también las empresas, ¿no?, que quieren dar el salto, ustedes les pondrán una serie de requisitos determinados. Si no me equivoco, en algunos de los capítulos que hablábamos en este podcast de Proesca de Las Voces, alguien decía que es fundamental saber inglés, con lo cual sí, lo olvidé, los idiomas es fundamental. Claro, el idioma es dentro de ese eje, yo decía innovación, formación, financiación, idiomas, evidentemente, y después mentalidad, estrategia empresarial para la internacionalización, porque siempre se dice, ¿no? Si el consejero delegado o el director no organiza la empresa para tener una proyección y no está convencido, pues entonces no pasará nunca. Entonces esa forma, ese liderazgo también es muy importante. Pero sí, idioma es fundamental, evidentemente, ¿no? Ahora es verdad que las plataformas de traducción ayudan, pero sí, ser capaz de comunicarte en inglés es básico, y si vas a los mercados africanos en francés, porque bueno, yo lo noto, yo hablo inglés y francés, y cuando voy a destinos con a lo mejor gente que no habla el inglés o el francés, pues la diferencia es abismal, ¿no?
Sin duda está claro que en un mundo donde queremos dar el salto hay que hablar diferentes idiomas, no solo el propio, aunque bueno, el inglés siempre es fundamental. Respecto a la atracción de inversiones, me gustaría preguntarle a Pablo Martín Carvajal, ¿qué pesa más en que Canarias sea el lugar ideal? A. Ventajas fiscales. B. Posición geoestratégica. C. Seguridad jurídica. D. Clima. Y E. Todas las anteriores. Bueno, todas las anteriores y una más. Y una más. Vale, o alguna más, ¿no? Todas las anteriores y alguna más. Lo más importante es que aquí se genere un ecosistema empresarial que las empresas cuando vengan aquí encuentren aquí en su sector un ámbito de trabajo sectorial que les interese, ¿no? Entonces, lo principal es el ecosistema, que aquí haya un ecosistema. Es cierto que ese ecosistema se consigue también por los incentivos, ¿no? Y el que hizo que el sector audiovisual, que siempre volvemos al mismo, se desarrollara, fue el incentivo fiscal, ¿no? Lo que hace que después las empresas dicen, oye, el incentivo está bien, pero no es lo único, ¿no? Otro tema muy importante es el talento. Voy a encontrar ahí el talento, ¿no? Y nosotros preguntamos mucho a las empresas que invierten aquí cómo consiguen el talento, y normalmente es un mix de un 50% que consiguen aquí, pero después otro 50% no lo consiguen aquí porque es personal muy especializado y entonces tienen que traerlo. Entonces es un 50-50. No solamente tener el talento, sino que el talento se quede, que no huya, ¿no? O que no se vaya a la competencia o a otro destino. Y aquí sí tenemos unas cifras muy interesantes de retención de talento, ¿no? Otro tema fundamental es la conectividad. Si no tienes conectividad, pues nada. Y el buen tiempo también, aunque en muchos sitios hace buen tiempo. Sí. Si yo, que tengo ya unos años de experiencia, al final todos los destinos del mundo decimos lo mismo, porque decimos calidad de vida, seguridad. Todo el mundo coloca su lugar geográfico en el centro de un mapa, claro. ¿Sabes? Pero bueno, está claro que Canarias también tiene sus ventajas. Está claro que nosotros, por ejemplo, el mapa es fundamental en el tema logístico, ¿no? En el tema, oye, pues por aquí pasan los cables submarinos, por aquí pasan los barcos que vienen de Panamá para Europa, pues aquí estás al lado de África. Ahí hay una oportunidad geográfica clara, ¿no? Pero bueno, es un compendio de todo y sabiendo que la competencia es feroz. Porque el otro día estábamos haciendo un taller sobre la creación de una marca a la hora de captar interés, ¿no? Y nos decía el consultor, todas las regiones y ciudades del mundo están haciendo esta reflexión. Entonces, claro, es que compites a nivel global, ¿no? Y bueno, y después nosotros encontramos, yo creo que una cosa muy interesante que tiene Canarias es que tiene muy claro lo que puede hacer y lo que no puede hacer, ¿no? Y si nos centramos en 4 o 5 sectores, son esos 5. Y vamos a por eso. Y vamos a por ello, ¿no? Y entonces ahí estamos encontrando resultados. Y precisamente entonces cuando salen al exterior, y ahora que ha hablado, ¿no?, Pablo Martín Carvajal, precisamente, ¿no?, de la ubicación de cada uno en el mapa y de lo que cada uno considera también, ¿no?, que es importante para otros, ¿conocen dónde está Canarias? ¿Saben que somos, digamos, a lo mejor una potencia económica relevante a tener en cuenta? No lo saben. Por eso el gran reto es la comunicación, ¿no? En Europa, cuando vas, hombre, en la península sí, evidentemente. Sí. En la península todo el mundo conoce dónde está Canarias, pero son pocos los que conocen que tenemos ese atractivo más allá del turismo, ¿no? En Europa todo el mundo conoce dónde está Canarias por el turismo, pero nadie se imagina, o muy poca gente se imagina que aquí hay oportunidades de negocio. Y si vas a América, muchos ni nos sitúan en el mapa, ¿no? Entonces, por eso la comunicación como Canarias, ¿no?, como posicionarnos como archipiélago, como región, es tremendamente importante, ¿no? Y ahí te das cuenta, ¿no?, cuando vas por ejemplo, a Estados Unidos y se piensan que eres las Islas Caimán, por ejemplo, ¿no? Entonces, en Cayman Island, ¿no? Entonces, claro, ahí te sitúas en tu realidad. Oye, que el mundo es muy grande y hay que hacer mucho esfuerzo en comunicar, ¿no? Yo he estado en reuniones en Estocolmo, por ejemplo, que me dicen, mira, es que no puedo plantear a mi jefe que me voy a ir a investigar el mercado en las Islas Canarias, pues se piensa que me voy a ir de vacaciones, ¿no?
Eh, entonces esas cosas pasan. Y todo esto se rompe con comunicación. Y realmente hacemos un gran esfuerzo en comunicación, ¿no? Por ejemplo, hace poco estuvimos en Zaragoza, ¿no? En Zaragoza, en la península, en un evento que salió de maravilla. Mostramos esta imagen de Canarias más allá de la turística, ¿no? Y todo el mundo estaba impresionado. Todo el mundo decía, pero esto es verdad, esto existe, lo que nos están contando es cierto. Y era en Zaragoza. Sí, que está aquí al lado prácticamente, Sí, que sí, no es como y cuando era te vas a Zaragoza. Miami, ¿no? Te vas a Japón. Pero sin duda yo creo que nos pasa lo mismo a la inversa, ¿no? Si nos preguntan a nosotros dónde está Wisconsin, seguramente diremos, pues no tengo ni idea, Claro, ¿no? claro, O sea, claro. que es que, claro, yo creo que es un mal endémico que tenemos todos, de sabemos lo que tenemos cerca, dónde estamos y 4 cosas más, ¿no? Bueno, Con lo cuando cual- sales al exterior te das cuenta Claro. de que el mundo es enorme y de que nosotros somos muy chiquititos, ¿no? Y que todo el mundo está peleando por posicionarse, ¿no? Entonces ahí la competencia, como decía antes, es feroz, pero bueno, nosotros creo que lo estamos haciendo bien y estamos encontrando ya éxitos y por supuesto ya nichos donde nos conocen perfectamente, ¿no? Viendo todos los viajes que ha realizado Pablo Martín Carvajal, ¿le queda algún país por visitar? ¿En el pasaporte le queda hueco? Porque también formulaba esta pregunta a, creo que era Germán Suárez, decía, pues la verdad que no tengo ni idea, ¿no? Pues eso que te quedas un poco diciendo, oye, son tantos que enumerarlo... Bueno, sería difícil. yo sí los cuento más o menos y yo he visitado unos 80 países, ¿no? Vamos a decir, entre la actividad profesional y la actividad privada, ¿no? Ya mis viajes personales, ¿no? Y son 195 países por ahí. O sea que todavía me quedan 110 por visitar. Ojalá ser posible todos fueran ya los que quedan por ocio, ¿no? No, claro, no. Lo que pasa es que, claro, que cuando hablas de la parte profesional, no, hombre, no es necesario tanto. Bueno, pues tenemos un foco en África, tenemos un foco en algunos países europeos y un foco en algunos países americanos, ¿no? Bueno, también hay que abrirse un poquito a Asia, pero vamos que en la parte profesional unos 20 países son con los que trabajamos, vamos a decir unos 20 países con los que trabajas habitualmente, ¿no? Pero bueno, el mundo es muy grande y fascinante y hay muchas cosas por descubrir. Y una cosa que no se cuenta, ¿no? Y entiendo que también es un peso para la persona que se dedica a esto, es por ejemplo tener que viajar muy lejos, véase Japón, asistas a una jornada, un congreso y vuelta. Y claro, todo ese jet lag, todo ese tramo de quizá 24 horas viajando entre un enlace, entre otro y luego a la vuelta, todo eso al final se ve la foto, ¿no? Congreso en Japón, etcétera, etcétera, pero luego toda esa carga no se suele hablar de ella. Sí, bueno, lo más difícil es hacer el seguimiento después cuando regresas del viaje, ¿no? Porque los viajes te los preparas, no los trabajas muy bien, normalmente suelen salir bien, hombre, siempre hay fallos, ¿no? Pero normalmente suelen salir bien. Te vienes con un montón de contactos y después el reto es que cuando llegas tienes que estar preparando el siguiente, ¿no? El reto es el seguimiento de todo eso, ¿no? Y es algo que sabemos en Proesca, ¿no? Y decimos, oye, tenemos que esperar un poco también porque tienes que seguir y hacer el seguimiento de todos los contactos que has hecho, que es súper importante y que lo haces más o menos, pero a veces con la urgencia del día a día, pues a veces un poco a trancas y barrancas, ¿no? Pero claro, yo creo que ese es un gran reto, ¿no? El seguimiento de todos los viajes, ¿no? Y después los viajes, aunque sean así de rápidos, pues siempre aprendes cosas, siempre ves nuevos países, ves lo que están haciendo, conoces gente interesante. De todos los viajes siempre se aprende algo, ¿no? Siempre se aprende algo, así que a mí me encantan. Sí, sin duda, ¿no? Y además te abre la mente porque Sí. ves cosas que realmente dices, esto se podría aplicar en Canarias, y a lo mejor estamos perdiendo el tiempo porque no habíamos viajado y no nos habíamos dado cuenta. Sí, está clarísimo. Te pasa como turista, entiendo que también cuando uno va a una misión de este tipo se da cuenta. No, y que se te ocurren aún muchas cosas, ¿no? Se te ocurren muchas Sí. cosas y yo voy anotando en mi cuaderno de notas del móvil, vas anotando cosas, ¿no? Después no todas las puedes hacer, ¿no? Pero se te ocurren muchas cosas hablando con otra gente, viendo otros destinos, viendo lo que hacen otros países, otras ciudades. Siempre se te ocurren cosas. Antes hablábamos de la posibilidad de ver cuál es el reto de Proesca a corto plazo. Pero ¿cuál es el reto de Proesca para los próximos años? Digamos, a un plazo bastante amplio. Bueno, vamos a hablar de 2 puntos de vista. Proesca tiene un reto que es crecer como empresa. Bueno, crecer como empresa. Proesca tiene que crecer en personal, tiene que crecer en capacidad de gestión
y cuando crezca en personal y capacidad de gestión podrá crecer también en su actividad de promoción, sabiendo que hay tanto por hacer, ¿no? Entonces ese es un reto, ¿no? Se está en camino, porque estos años son años muy buenos para Proesca, en los que se está apostando por la empresa y bueno, y poco a poco se están consiguiendo cosas muy interesantes, ¿no? Y después el siguiente gran reto sería aportar su granito en la diversificación, ¿no? Porque ya incluso nosotros no decimos que Proesca es la empresa pública para la internacionalización, sino que decimos que Proesca es la empresa pública que ayuda a la diversificación a través de la internacionalización, ¿no? Hemos cambiado un poco el lema, ¿no? Y bueno, sería que esas cifras del porcentaje del PIB que están alcanzando algunos sectores, como las industrias creativas, que ya están diciendo, ya estamos viendo que alcanzan un 3% del PIB, que es un montón, pese a que sea un 3%, es un montón. Oye, pues, ¿por qué no podamos impulsar que dentro de 15 años pues haya 3 o 4 sectores que tengan un 5% del PIB, por ejemplo, ¿no? Y que eso genere ya un 20 o un 25% del PIB diversificado? Eso sería un gran éxito para Canarias y un gran éxito para Proesca. Sin duda, la verdad es que, claro, hablando de futuro, yo creo que a todos se nos viene a la cabeza, más que el futuro, ya el presente, ¿no? Que es la inteligencia artificial. En su opinión, ¿va a ayudar la inteligencia artificial a entidades como Proesca? ¿Va a ser perjudicial? ¿Va a ser bueno para Canarias? ¿Va a ser malo? Porque se habla mucho de quita puestos de trabajo. Por otro lado dice, bueno, pues va a generar muchísima más facilidad para trabajar, y hay un desequilibrio ahí que yo no sé hasta qué punto cómo lo valora. Yo creo que no solo hay una respuesta posible, y es que va a ayudar. Y si al principio le tenemos un poco de miedo, pues habrá que adaptarse a que ayude, ¿no? Porque es una realidad cada vez mayor y nosotros ya la estamos aplicando en algunos procesos y nos está viniendo de maravilla. Y tenemos todavía todo el reto de formarnos, nos estamos formando todos en inteligencia artificial, ¿no? Y no queda otra que ayude. O sea, no hay otra solución posible, solamente puede ayudar, y lo que cambie pues lo cambiará, ¿no? Porque bueno, como el mundo es dinámico y va cambiando constantemente, pues lo que cambie lo cambiará y nos tendremos que adaptar a ese cambio, ¿no? Pero no hay solo hay una respuesta posible, que es para adelante sin coger impulso, no sé. Bueno, luego también otro reto es la digitalización, ¿no? Entiendo que muchas empresas también tienen que adaptarse a estos nuevos tiempos, quizá no, a lo mejor no llegar a la inteligencia artificial, pero por lo menos digitalizarse y formarse en este campo. Proesca, ¿cómo ayuda? ¿Cómo, digamos, orienta un poco también a todos aquellos que forman parte de este gran proyecto? Bueno, no es nuestro ámbito fomentar la digitalización. Nosotros podemos ayudar con digitalización para la internacionalización, ¿no? Pero para la digitalización, para eso hay otras instituciones, ¿no? Que se dedican a promover la digitalización, ¿no? Entonces nosotros digamos que ese no sería tanto nuestro ámbito, pese a que por supuesto Proesca en sí misma estamos en un proceso de digitalización y bueno, y cada vez hay más vías digitales para potenciar la internacionalización, ¿no? Con lo cual, bueno, pues la formación es muy importante, la digitalización también, y entre comillas, ¿no? Pues ayudan en la medida de lo posible a todos aquellos que lo necesiten, orientando en eso. Bueno, nosotros no actuamos en digitalización, o sea, nosotros no lo hacemos, ¿no? Esa no es nuestra. Sí, puedes apoyar los mercados digitales, evidentemente. Oye, pues hacemos un programa de apoyo a los mercados digitales, evidentemente, ¿no? Pero lo que es la gran digitalización de la empresa, bueno, pues para eso están otras instituciones del gobierno, las cámaras de comercio, la Agencia Canaria de Innovación, etcétera, ¿no? Bueno, para ir acabando, por todos es conocido el perfil literario de Pablo Martín Carvajal, como autor de varias novelas. Me gustaría preguntarle precisamente, si tuviera que titular lo que hacen en Proesca, ¿qué título le pondría a esta novela? Bueno, esa es una pregunta tremendamente difícil, porque los títulos de las novelas siempre salen al final. Cuando yo, que tengo 6 novelas escritas, nunca ningún título me ha salido al principio, sino solamente al final, ¿no? Entonces un título no me atrevería a decirlo, no tendría que pensar. Un título no puede salir así sobre la marcha, de una pregunta que no me esperaba. Lo que pasa es que en esta novela de Proesca tienen el inicio, tienen el nudo, el desenlace todavía es muy largo, ¿no? Porque claro. Sí, bueno, un título para Proesca,
No sé, no me atrevería sin caer en ninguna, para no caer en ninguna obviedad el título es muy difícil, ¿eh? Conseguir un título es realmente complicado. Incluso yo cuando ya hablando en lo literario, cuando estoy trabajando los títulos, siempre elijo 6 o 7, ¿no? Y lo comento con los amigos cercanos y pido opinión. Y en función de, bueno, te vas guiando un poco, ¿no? No es nada fácil, Pero 6 o 7 son bastantes, ¿no? Me refiero, porque si es 1 o 2, dices, bueno, entre estos 2 tengo, pero 6 o 7... Bueno, depende de la duda que tengas, ¿no? Claro. Por ejemplo, el latido de Almagreb, que es un título de una novela, pues está barajando casi 20 títulos, ¿no? Posibles, ¿no? Con distintas palabras, ¿no? Al final salió latido y conseguimos latido, ¿no? Pero bueno, es un ejercicio. No me atrevería a poner un título para Proezca en el corto plazo. Igualmente lo guardamos para un futuro. Vale, ¿no? voy a pensar en eso. Exactamente, en un siguiente podcast que grabemos podremos seguramente elaborar ese título y conocerlo y explicarlo, ¿no? Que también, no como historia acabada, sino como historia de continuación, ¿no? Como a lo mejor no digo una trilogía, pero digamos un largo recorrido de bastantes libros que han ido cosechando con el paso del tiempo. Bueno, la última pregunta siempre ha sido la misma para todos los protagonistas del podcast de las voces de Proezca, y ha sido que definan solo con una palabra lo que consideran para ellos que es la internacionalización. Ha habido de todo tipo y lo más curioso es que nadie ha repetido. Con lo cual, vamos a ver qué es lo que dice Pablo puedo Martín utilizar Carvajal. 2, apertura de mente. Puedo utilizar esas 2. Perfecto. Apertura de mente, por ejemplo, ¿no? Apertura, saber que el mundo es muy grande y ahí fuera está lleno de oportunidades, ¿no? Y que Canarias es muy chiquito y que todo aporte exterior es interesante, ¿no? Apertura. Y tenemos apertura de mente en Canarias, me refiero, porque muchas veces salir de la zona de confort es lo que nos cuesta, ¿no? Y esa apertura de mente es el decir, si salto voy a tener que multiplicarme, soy capaz. ¿Ven ustedes que todas esas empresas que se suman tienen esa apertura de mente? Bueno, yo creo que nos queda mucho por hacer, evidentemente, pero hay muchas que por supuesto que sí, ¿no? Y Canarias también. Esta cuestión ha salido varias veces en algunos debates y yo he dicho, no, porque en Canarias necesitamos tener una mayor apertura, y alguno me ha corregido y me ha dicho, señor Carvajal, en Canarias tenemos una apertura desde... Y es verdad, porque oye, al final toda la actividad portuaria que hay aquí viene de fuera, toda la actividad turística viene de fuera, toda la actividad agrícola de toda la vida viene de fuera, y es cierto, ¿no? Pero bueno, siempre es bueno recordarlo y saber que ahí fuera hay un mundo enorme que genera muchas oportunidades en la ida, en la salida y en la llegada también. Con la definición de internacionalización de Pablo Martín Carvajal, me acaba de dar el título, lo acaba de poner sobre la mesa. Canarias, la región que abrió la mente al mundo. Pues perfecto. Lo compramos, ¿no? Sí, lo compramos. Lo compramos. Lo registramos por si acaso. De acuerdo. Y luego ya lo vemos. Bueno, muy bien. Pues agradecer a Pablo Martín Carvajal, consejero delegado ejecutivo de Proezca, que haya formado parte de las voces de la internacionalización, de la economía, que nos haya dado a conocer también su punto de vista de todo lo que hace aquí en Proezca, que es mucho, y estoy seguro de que, bueno, seguiremos hablando de todo esto porque la verdad es un campo infinito y nos alegra haber podido dar voz también a todos esos protagonistas, y en este caso, como ha sido el caso de hoy con Pablo Martín Carvajal. De acuerdo, pues muchísimas gracias y un placer conversar sobre internacionalización. Gracias por invitarme. Y espero que te haya enterado un poquito más, ¿no?, del mundo de la internacionalización. Lo diré bien porque es una palabra que siempre se atasca y se suele atascar al ser tan larga y tan enrevesada. Pero también tienes delante de ti 10 capítulos de Las Voces de Proezca. Lo puedes encontrar en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast. Y ahí también, pues todo ese resumen de todas esas entrevistas de casos de éxito los encuentras en ese canal. Por otro lado, si quieres también saber un poquito más de Proezca, tienes su página web, proezca.es, para saber un poco más de este proyecto importante de dar el salto al exterior a través de las empresas de Canarias. Y si quieres más capítulos de World Media, tienes, bueno, de aquí para atrás 350, más de 350, así que tienes por delante también mucho para escuchar. Para mí, como siempre, ha sido un auténtico placer estar contigo en esta travesía auditiva. Tan solo me queda despedirme, darte las gracias y, como siempre digo para acabar, que tu podcast te acompañe. Chao.